Hay ciertas mañanas que sientes antes incluso de abrir los ojos. No sé cómo explicarlo de otra manera. Era como si el apartamento hubiera cambiado de peso de la noche a la mañana, se hubiera vuelto más ligero, más vacío, y mi cuerpo lo supo antes de despertarme del todo. Extendí la mano hacia su lado de la cama. Encontré una sábana fría, demasiado suave. Me quedé allí unos segundos, con los ojos aún cerrados, respirando lentamente, como si el tiempo que tardé en abrir los ojos fuera el tiempo que aún me quedaba antes de darme cuenta. Me lavant. El armario estaba entreabierto, la ropa de andas, las camisas azules que doblaba con una precisión que siempre me irritaba, los zapatos marrones alineados como soldados, la corbata gris que usó en nuestra boda, había desaparecido. No como alguien que ordenara con prisa, como alguien que lo había planeado. Sobre un sobre blanco, sin nombre, sin sello. Solo el papel dentro, doblado en 3, con su letra. Esa letra pequeña y sesgada que había aprendido a leer como si fuera mi propio idioma. Lo leí, lo releí. Lo doblé con una delicadeza inexplicable, como si la fragilidad estuviera en el papel, no en mí. No voy a contarte que estaba escrito. No porque sea un secreto, es solo que las palabras, leídas fuera de contexto, no tienen sentido. Eran frases cortas, una disculpa, sin explicación real, sin firma. Andrés simplemente se había ido. Me acerqué a la ventana. Madrid despertaba afuera el ruido de los motores, el olor a café de la panadería de la esquina, un niño llamando a alguien en el patio. La vida seguía con una insolencia que, en ese momento, me pareció completamente obscena. Me quedé junto a la ventana un buen rato, esperando a que volviera a buscar algo que había olvidado, esperando una explicación, esperando algo que tuviera sentido. No regres. En los meses siguientes inventé todas las razones posibles, que había otra mujer. Esa fue la primera, claro, porque siempre es la primera. Rebusqué entre mis recuerdos, busqué señales, repasé conversaciones buscando fisuras. No encontré nada concreto. O quizá no quería encontrar nada. Que había hecho algo malo. Esa fue la segunda y la más cruel. Pasé noches enteras intentando recordar alguna palabra dura, alguna frialdad, alguna negligencia mía que lo justificara nada que él estaba en peligro, que se avergonzaba de algo, que se había vuelto loco, que yo me había vuelto loca. La verdad es que no había ninguna razón que me bastara, porque ninguna razón en el mundo justifica 3 años de silencio. Trabajaba mucho, es lo que se hace. Grandes proyectos, plazos ajustados, reuniones que me llenaban tanto el día que llegaba la noche y ya estaba demasiado cansada para sentirlo. Aprendí a dormir en el lado correcto de la cama, mi lado habitual, y a no extender la mano. También aprendí a no odiarme por seguir pensando en él. A veces la gente desaparece para no hacerte más daño. Simplemente no se dan cuenta de que la desaparición es el peor dolor. 3 años después de una mañana de agosto que preferiría no recordar, recibí una llamada sobre un proyecto en Toledo. El Palacio de Fuensalida. Restauración de interiores históricos. 6 meses de trabajo, equipo reducido, alojamiento incluido. Exactamente el tipo de proyecto que me apasiona, muros que conservan siglos. Frescos que han sobrevivido a guerras y al abandono, espacios que necesitan que alguien los escuche antes de transformarlos. Acepté sin dudarlo. Toledo es una ciudad que parece existir fuera del tiempo. Las calles empedradas, las iglesias antiguas, el río Tajo rodeándolo todo como un abrazo cauteloso. Llegué una mañana de septiembre con mi maleta, mi cuaderno de dibujo y la convicción de que, por fin, estaba en paz. Subí las escaleras del palacio con el proyecto bajo el brazo, estudiando ya las fachadas con la mirada de quien va a transformarlo de nuevo en un lugar habitable. Había andamios en el lado norte. Un grupo de arqueólogos trabajaba en el patio interior. Y había un hombre de espaldas, examinando una columna.
El pelo más blanco de lo que recordaba. Los hombros ligeramente encorvados, como si llevara algo invisible. Pero la forma en que ladeaba la cabeza al pensar, ese gesto específico, esa pequeña pausa antes de cualquier conclusión, ese gesto me lo sabía de memoria. Mi cuerpo lo reconoció antes que mi cabeza. Andrés, no lo dije en voz alta. La palabra se me quedó atascada entre la garganta y los dientes, demasiado pesada para que saliera como un simple nombre. Debió de sentir algo poco esvía. Hoyos marrones, más arrugas en el rostro. Ojos que transmitían algo que no era culpa, sino vergüenza, lo cual es diferente. La culpa quiere pedir perdón. La vergüenza quiere desaparecer. Levanté la mano antes de que hablara para calarlo, para evitar desplomarme allí, en ese patio, delante de todo el equipo. Aquí no, dije. Tengo trabajo que hacer. Pasé junto a él sin mirarlo. Pero la mano que sostenía el rollo de plantas estaba blanca de apretar tan fuerte. Logré trabajar todo el día. Es una habilidad que he desarrollado, la capacidad de compartimentar, de cerrar puertas interiores y fingir que no existen. Medí paredes, fotografié frescos, tomé notas, hablé con el equipo sobre plazos y materiales. Por la noche, el palacio quedó en silencio. Apareció en un viejo pasillo donde aún trabajaba. No dijo nada por un momento. Se quedó de pie en la entrada, como quien pide permiso sin palabras. Sabía que este momento llegaría. Tuve 3 años para prepararme, y aún así no estaba lista. 3 años, Andrés, dije sin levantar la vista de las plantas. Una carta sin firmar y 3 años, lo sé, tú lo sabes. Por fin lo miré en Time, porque todavía me despierto a veces extendiendo el brazo hacia tu lado de la cama. Y me odio por ello. Cerró los ojos. Al abrirlos, había algo diferente en ellos. Una decisión, tal vez. La decisión de decir finalmente la verdad. Estuve enferma, Elena, un tumor. Los médicos me dieron 6 meses. El pasillo se volvió más silencioso de lo que ya estaba. No podía mirarte y ver lo que te iba a hacer. Pensé que irme era más limpio, que te recuperarías más rápido del abandono que de la muerte. ¡Qué idiota!, pensé. Y entonces dije en voz alta, porque hay cosas que hay que decir. ¡Qué idiota tan grande! Mi voz se quebró a mitad de la frase no de tristeza, de algo más complejo, la mezcla de ira, alivio y un viejo amor que no tiene nombre propio. Engañar no siempre se trata de acostarse con otra persona. A veces se trata de decidir a solas sobre una vida hecha para 2. Al día siguiente, antes del amanecer, fuimos a un mirador que él conocía, un balcón de piedra con vistas al valle, con todo Toledo despertando abajo. Nos sentamos separados. El silencio entre nosotros tenía textura y el tumor. Pregunté finalmente. El diagnóstico fue erróneo. 1 año después descubrieron que era benigno, operable. Así que sobreviviste. No, sí, no volviste. Se quedó callado un buen rato. Toledo despertó abajo, ajeno a todo. Me dio vergüenza y entonces pensé que ya lo habías superado. Que mi regreso sería egoísta. Una pausa. Respiré hondo el aire frío de la mañana y dije la verdad. Fue egoísta. Irme fue egoísta. No volver fue egoísta y aparecer ahora en mi trabajo, en mis ojos, en mi vida. Eso también es egoísta. Lo es. Entonces, ¿por qué volviste? Me miró, me habló de una manera que era, en sí misma, una respuesta. Y no insistí, porque algunas respuestas no necesitan palabras. Esa tarde conocí a Pilar. Mi amiga de siempre había venido de Madrid a verme oso medio. Fuimos a un viejo café cerca de la catedral, con mesas de mármol y el olor a café tostado que llevaba allí décadas. Estaba nerviosa. Reconozco cuando Pilar está nerviosa. Juguetea con el anillo que lleva en el dedo índice derecho. El que heredó de su abuela. Lo sabías. Dije, no era una pregunta. El anillo se detuvo. Me llamó una vez Hayes 2, para ver si estabas bien. Le pedí que te contactara
Dijo que no podía. Y no me dijiste nada, me lo pidió. Y yo pensé que tenía razón, que saber que estaba vivo y que no volvería sería peor que no saberlo. La miré fijamente un buen rato. A mi amiga de 30 años, que se lo había guardado todo, que había tomado una decisión sobre mi vida sin preguntarme. Todos decidieron por mí, dije finalmente. Pagué el café y me fui sin enfado. Con algo más profundo que el enfado, esa sensación de ser tratada como alguien demasiado frágil para su propia verdad. Caminé sin rumbo por las calles de Toledo durante 1 hora. Las antiguas piedras bajo mis pies, la luz dorada de la tarde, el lejano sonido de un timbre. A cada paso me daba cuenta de que lo que más me dolía no era la traición de Andrés. Era como ser la única persona que no sabía qué estaba pasando en mi propia vida. Algunas historias nunca terminan. Quedan suspendidas, como polvo en el aire de una habitación vieja, esperando una ventana abierta. Había un fresco en el salón principal del palacio que me perturbó, una pareja separada por un río. A la izquierda, un hombre de pie en una orilla. A la derecha, una mujer sentada en la otra. Entre ellos, el agua, pintada con tanto movimiento que casi se podía oír. Ninguno de los dos extendió la mano. Zulu, Mirapan. Una noche, trabajando hasta tarde, Andrés apareció con 2 copas de vino. Puso una a mi lado sin pedirme permiso, pero también sin sentarse, respetando una frontera invisible que ambos sabíamos que existía. Nos quedamos mirando el fresco en silencio. El pintor se llamaba Leal, dijo finalmente. Pintó esto para su esposa, quien murió antes de que pudiera terminarlo. Consiguió terminarlo. Sí, tardó 20 años, pero lo terminó. No respondí. Tomé un sorbo de vino y seguí mirando a la pareja del fresco. Era posible que estuviéramos hablando de cosas completamente distintas. Era posible que no. La última noche del proyecto, nos sentamos en el jardín del palacio, naranjos centenarios. Aire de septiembre con olor a piedra e historia. Cerca, alguien tocaba la guitarra despacio, como si no tuviera prisa por terminar la canción. ¿Y ahora?, preguntó. No lo sé. Sigo sintiendo lo mismo, Elena, por ti. Lo miré a ese hombre que se había ido con mi corazón en el bolsillo y que llevaba 3 años sin devolverlo. Lo sé, dije, yo también lo siento, pero sentir no basta. Nunca lo fue. Silencio. Decidiste por nosotros 2 veces. Continué. Cuando te fuiste y cuando no regresaste. No puedo borrar eso. No te pido que lo borres. Solo te pregunto. ¿Qué? No terminó la frase y no lo apresuré. Nos sentamos bajo los naranjos, con el peso de todo lo dicho y todo lo no dicho, que era, quizás, más. Pensé en algo que leí una vez, no sé dónde, que el amor no es lo que sentimos, sino lo que decidimos hacer con lo que sentimos. Y que a veces la decisión más honesta es no decidir todavía. A primera hora de la mañana, en la habitación del hotel, me senté en la cama con la carta original en la mano. La que me dejó hace 3 años. La he releído tantas veces que el papel se ha ablandado en los pliegues. Me sé cada palabra de memoria y aún así sigo leyéndola como si esta vez fuera diferente. Como si entre las breves líneas y la disculpa sin firmar hubiera una explicación que aún no he encontrado. Cog, Mimfel, aber su agenda mi dedo se puso sobre el nombre. No voy para contarte lo que hice después. No por dramatismo, es solo que, sinceramente, todavía no lo sé. Hay decisiones que tomamos sin saber que las hemos tomado. Hay momentos que solo cobran significado mucho después de que suceden. A la mañana siguiente, había 2 trenes en la estación de Toledo, 2 destinos, 2 horarios. 2 vidas que habían sido una y que ahora, quizás, volvían a ser 2, o quizás todavía no. Lo vi en el andén desde lejos. Él también me vio. El espacio entre nosotros contenía 3 años en Tumor Benin una carta sin firmar, el fresco de Leal. Naranjos centenarios, una copa de vino que fue un gesto de amor, sin pedir permiso, y algo que ninguno de los dos podía nombrar,
pero que ambos sentíamos como una presión en el pecho. Di un paso, él dio un paso, llegó el tren. El vapor lo cubrió todo por un instante, y ahí queda la historia, suspendida, como prometía estar desde el principio. No porque no tenga final, sino porque el final te pertenece. ¿Qué? ¿Qué crees que pasó cuando se disipó la niebla